Muy buenos días, queridos niños, ¿cómo están? Estamos en nuestro día número 2. Espero que ya estén listos para poder empezar con la actividad del día de hoy. Hoy trabajamos el área de comunicación y nuestro tema leemos sobre una historia de vida. Empezamos nuestro día poniéndonos en las manos del Señor, pedirle que cuide de nosotros y de todas las personas del mundo. Hoy te invitamos a leer una historia de vida sobre la esperanza de lograr las metas y sueños y cómo alcanzar la realización personal y familiar. Estamos seguros de que te ayudará a reflexionar. Nuestra meta para hoy es leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Será establecer el propósito de la lectura, es decir, saber para qué tú estás leyendo. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Identificar la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños. Deducir el tema del texto. Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Reflexionar sobre el contenido del texto y dar una apreciación. Vamos a empezar. Hoy te invitamos a reflexionar sobre el derecho a la educación que niñas y niños tienen y cómo aprovechar las oportunidades para alcanzar las metas personales. Estamos seguros que te ayudarán a plantear tus propias metas. ¿Sabías que este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989? El texto que vamos a leer es Mi historia de vida. Vas a pedirle a tu familiar que te acompañe en la lectura. Juntos analicen el título, analicen las imágenes que acompañan al texto para poder tener una idea de qué tratará este texto. ¿Te gustaría leer este texto? Después de haber observado las imágenes que acompañan al texto, vamos a escribir nuestro propósito de lectura. ¿Cuál es nuestro propósito de lectura? Es leer una historia de vida para identificar de qué trata. Dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. ¿Has leído ese tipo de texto? ¿Con qué propósito lo leíste? ¿De qué tratará? ¿Te imaginas de qué tratará ese texto? ¿Para qué se habrá escrito ese texto? Después de haber observado solamente las imágenes y el título del texto, tú me vas a responder a estas 3 preguntas. Ahora te invitamos a leer el texto Mi historia de vida. Ten presente el propósito de tu lectura. Vamos a leer Mi historia de vida, luego vamos a opinar de ese texto y también identificaremos para qué habrá escrito el autor ese texto. Realiza la lectura en silencio. Si desconoces el significado de alguna palabra, pídele ayuda a un familiar o relee para comprender mejor. Relaciona la información con situaciones similares. Empecemos. Mi historia de vida. Recuerdas que has observado el título, también las imágenes, ¿verdad? En las imágenes podemos observar algunas señoras, un carrito. Aquí la señora está vendiendo y es ayudada por una niña. ¿De qué tratará? Presta mucha atención y acompáñame durante la lectura. Mi historia de vida. Cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Mi vida transcurrió entre el amanecer de cada día y los pedidos que hacían los clientes de mi mamá. Un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. Los escuchaba repetir siempre, una y otra vez. La jornada terminaba al anochecer de todos los días, siempre con las mismas voces de los trabajadores del mercado al sentarse en las pocas bancas que había, y otros de pie repetían la misma frase: un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. La escuela para mí era lo primero, y en mis tiempos libres ayudaba a mamá cuando salía de la escuela. Corría al mercado, donde siempre encontraba a mi mamá, barriendo y acomodando las cosas para atender a los trabajadores del mercado. Me sentía feliz de saber que ayudaba a mi mamá. En esos tiempos yo estaba en 3er grado de primaria y no sabía qué sería de mi vida cuando llegara a ser más grande. Ya en la secundaria
y poco antes de terminarla, mis maestras me aconsejaban que debía estudiar una carrera universitaria o técnica. Quizás me lo decían porque era bien hablantina. Cuando exponía, no sé de dónde me salían las ideas y las palabras que decía. Mis amigas me decían, confiamos en ti, Sheila, lo haces muy bien. Los maestros siempre me felicitaban. Cuando terminé la secundaria, me ofrecieron una beca universitaria. Al principio no me decidía porque debía seguir ayudando a mi mamá. No recuerdo ni cómo, pero decidí continuar con mis estudios, a pesar de que me pagaban la pensión, equipos y materiales. No siempre podía cubrir todos mis gastos, pero realizaba prácticas preprofesionales y me daban algunas propinas, lo que me permitía seguir adelante. Estos últimos años me siento contenta, porque en el 2021, si Dios quiere y yo me lo propongo, estaré terminando mi carrera de Derecho. Mi mamá y mis hermanitos se sienten muy felices y yo más, porque ese apoyo que me brinda a diario mi familia me da la fuerza para seguir intentando ser la mejor. Sheila, estudiante universitaria. Después de haber realizado la lectura, vas a realizar una segunda lectura. En él vas a subrayar los hechos o situaciones que se narran. También pon atención en cómo se dan a conocer, si estos están en relación a la forma en la que suceden en la vida del personaje principal. Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata la historia? Trata de la historia de la vida de Sheila. ¿Qué sentimientos muestra el personaje principal de la historia? ¿Quién es nuestro personaje principal? ¿De quién nos están hablando a lo largo de la historia? Nos hablan de Sheila, ¿verdad? ¿Cómo era Sheila? Sheila era responsable, perseverante y sentía mucho amor por su familia y optimismo por salir adelante. ¿La situación que se describe en la historia tiene relación con algún derecho? El hecho de estudiar, ¿con qué derecho está relacionado? Con el derecho a la educación. Muy bien. ¿Para qué escribió la autora estas historias? Para darnos a conocer su historia de vida y cómo va cumpliendo de a pocos sus sueños y metas en su vida. ¿Qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? Me parece muy bonito, interesante. ¿Por qué? Porque está consiguiendo sus sueños, ¿verdad? ¿Y por qué se siente feliz ahora? Porque le falta muy poquito para poder concluir su carrera y tiene todo el apoyo de su familia. Una historia de vida consiste en un relato autobiográfico de la experiencia vivida por el narrador o narradora, autora o autor de la historia. ¿Recuerdas estas preguntas? Las hemos respondido a un inicio. ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Vas a leer las respuestas que escribiste y vas a reafirmar tus respuestas. ¿O en qué podrías modificar algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Entonces me cuentas aquí. Si estas respuestas podrían ser cambiadas, mejoradas, entonces vamos a escribirle en este espacio que tenemos. ¿Conoces algún caso similar a la lectura que acabamos de realizar, que era la historia de vida de Sheila? Tal vez algún familiar, algún tío, hermano, se parezca a la historia. Entonces aquí me puedes contar si es que tú conoces algún caso similar al de Sheila. Ahora vas a compartir con tu familia la historia de vida que acabas de leer. Indícales de quién se trata, qué sucedía en su vida diaria, qué hacía para seguir adelante y poder superarse. ¿Qué oportunidad tuvo después de concluir la secundaria? ¿Cómo se siente ahora y qué espera lograr el 2021? Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Recuerdas? Nuestra meta de aprendizaje era leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Ahora vas a responder qué te pareció o cuál es la parte más interesante de la actividad. ¿Qué logros tuviste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad, copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reuso, luego reflexiona y completa. ¿Estableciste el propósito de tu lectura? ¿Lo hiciste? Si tú lo hiciste, pones sí. Y si no lo hiciste, ponemos no. Y si ponemos no, completamos en este recuadro para identificar qué es lo que necesitamos mejorar.
ubicaste información que se encuentra en diversas partes del texto, subrayaste en la segunda lectura el texto que leímos, identificaste la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños, identificaste el tema del texto, reconociste con qué propósito se escribió el texto, reflexionaste dando tu opinión sobre el contenido del texto. Muy bien, queridos niños. Así de esta manera estamos culminando nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy trabajamos en el área de comunicación. En él hemos leído una historia de vida para identificar de qué trata. Hemos leído la historia de Sheila, una historia muy interesante, ¿verdad? Gracias a la perseverancia, al apoyo de la familia, Sheila está a punto de convertirse en una gran abogada seguramente. Al igual que ella, tú debes de empezar a construir tus sueños y seguramente que lo vas a conseguir porque tú eres un gran niño o una gran niña, sobre todo una persona muy inteligente. A cuidarse mucho y nos estamos volviendo a encontrar el día de mañana.